Buen día a todos. Les estoy grabando la última clase de mecánica de yacimientos. Cabe destacar que aún nos falta el último tema de balance de materia. Sin embargo, ese tema es un poco más complejo por la parte y cuestión matemática y se los voy a hacer en una demostración en otro día. Por el momento vamos a terminar y a concluir el curso con este tema que es determinación de volumen de hidrocarburos, o vamos a calcular la cantidad de volumen o de aceite original dentro del yacimiento. Entonces los invito a que pongan mucha atención, ya que es un tema no complicado, pero sí tiene muchos procedimientos que si no los escuchamos o no los ponemos adecuadamente, pues pueden salir pequeños errores por ahí. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Antes de iniciar, vamos a ver unas definiciones previas y quiero que ustedes vean la siguiente gráfica. Este es un pozo tipo, lo bauticé como el pozo Benito Juárez número 1, pero lo que quiero que veamos aquí es principalmente cómo se acostumbra a poner los perfiles de producción de un pozo. Y bueno, ahorita más adelante vamos a ver cuál es la importancia. Y bueno, vamos a ver aquí en la primera donde dice QV. Bueno, primero que nada veamos la gráfica. Ahorita voy a explicar las demás líneas. En el eje de las abscisas, o es decir, el eje de las X, tenemos el tiempo en meses. Siempre se acostumbra a poner el tiempo en meses en la producción. Sin embargo, en otros campos, si llevan un control diario, se acostumbra a poner diario, pero en Pemex y en los softwares, en la mayoría que he visto, siempre se ponen en meses. Y bueno, en las axisas, como decíamos, viene el tiempo en meses y en las ordenadas viene el gasto, que son barriles sobre día. Del lado, de su lado izquierdo, donde dice Q, BPDs. Y del lado derecho, donde dice NP, NP es el volumen acumulado producido por un pozo. Es decir, aquí ya estamos tomando la sumatoria de la producción diaria o mensual y al final nos concluye cuánto volumen podemos llegar a recuperar por un pozo. Entonces, ya una vez enunciado cada eje, vemos que en este caso tiene dos ejes Y. Del lado izquierdo está el gasto y del lado derecho es el volumen producido, acumulado. Y bueno, vemos si empezamos con la línea café que dice QB, eso se acostumbra a llamar gasto bruto. Dentro de este gasto bruto viene el gasto de agua y el gasto de aceite producido. También tenemos la línea verde, y la línea verde es el gasto de aceite, sin contar el del agua. Entonces, por eso dice que el gasto bruto es la suma del el volumen de aceite y el volumen de agua, siendo que el gasto de aceite es simplemente pues estamos reportando un fluido. Ahora en la parte de abajo viene una línea azul y ese acostumbramos a ponerlo como el porcentaje de agua. En este caso el pozo tiene un aproximado como del 5% de agua, con lo que se calculó y se estimó, y estamos poniendo la línea punteada de color azul, que el gasto permanece constante, el porcentaje de agua. Sin embargo, hay algunos pozos que se llegan a inundar de agua y vemos cómo empiezan al inicio, vemos que al inicio empiezan con una producción muy pequeña de agua, pero con el tiempo aumenta, ¿verdad? Hasta que llega un pozo donde se invade de agua y principalmente vamos a obtener más producción de agua y ya no es rentable. Bueno, entonces la línea amarilla, como mencionábamos, es la suma del gasto que vamos a ir acumulando por mes. En este caso, este pozo va a ir sumando, por ejemplo aquí, hoy produjo en el día, un ejemplo, 100 barriles. En este pues aquí va a 100. Al segundo día produce 98 y aquí
sería la acumulada 198, porque son los 100 de un día antes más los 98 del otro día. En un tercer día puede ser que produzca, es un ejemplo, no estoy viendo los valores de la gráfica, 96 por ejemplo, y sería la suma de los 198 anteriores más los 96. Esa es la NP. Y bueno, entonces estas gráficas o así se acostumbran a poner los datos de producción de un pozo. Y bueno, tiene que ver mucho con yacimientos, porque debido a esto vamos a empezar a calcular el volumen de reserva a recuperar, la cantidad de agua, el encontrar oportunidades en algunos pozos. Y cabe mencionar que también vemos que en este pozo empieza con un gasto como de 180 barriles. Vemos que en el primer mes produce 180 barriles. Sin embargo, vemos que va cayendo. Esto es algo normal y se debe principalmente, como lo platicamos en otros temas, que hay pozos que van cayendo la producción. Es algo normal y lo llamamos un factor de declinación. Y bueno, este factor de declinación es otro tema que se va a ver en producción, pero se puede calcular con un método que se llama el método de ARPS. Y bueno, vemos que el gasto va a ir bajando con el tiempo, disminuye y disminuye y disminuye hasta alcanzar un límite económico que puede ser de 10 a 5 barriles, de acuerdo si lo estás operando como un biomecánico o como un sistema fluyente o un diferente sistema artificial de producción. Entonces, eso es algo normal en aquellos pozos donde no hay entrada de agua o también donde no hay un acuífero activo que la energía se recargue. Tenemos el efecto de que la producción se va a ir cayendo gradualmente y se puede calcular un factor y junto con una función exponencial se ajusta a esta curva. Si hubiera un empuje de agua, pues el pozo tendría un factor de declinación muy bajo o se mantendría constante. ¿Por qué? Porque un barril producido de aceite sería rápidamente ocupado por uno de agua. Entonces, ese sería el caso de un pozo con un acuífero activo. Sin embargo, en el pozo que estamos simulando aquí, o estamos haciendo su gráfica, solamente tiene gas en solución y puede tener los otros demás mecanismos de empuje y pues su producción va a ir cayendo conforme va a ir pasando el tiempo. Y bueno, esa es de nuestra primera diapositiva. En la siguiente, bueno, viene aquí igual las gráficas, viene el gasto y acá viene el WP. Si se dan cuenta, en la gráfica anterior era NP y hace referencia al volumen de aceite producido. WP hace referencia al volumen de agua producida y es el volumen de agua acumulada. Y vemos igual que está cómo va a ir cayendo el porcentaje de agua, porque también gradualmente pues el pozo, la formación deja de ir aportando. ¿Por qué? Porque mientras más le vayamos sacando fluidos, va a haber una mayor expansión, pero la presión va a ir cayendo gradualmente y pues se refleja en que en superficie ya no va a llegar la misma cantidad de aceite. Y bueno, vemos aquí que por ejemplo este pozo acumula 20.000 barriles de agua. Este volumen de agua está ligado a la gráfica anterior. Y bueno, vemos aquí también que tenemos y podemos hacer el perfil para el gas. En este caso, en la gráfica, tenemos MPCDs, que son miles de pies cúbicos diarios. Si es WM, es millones de pies cúbicos diarios. Y bueno, el tiempo también viene en meses y el GP es el equivalente al anterior. Y vemos que también es el volumen de gas acumulado. Y aquí me preguntarán que la gráfica tiene una forma rara. Les explico. Al inicio recuerden que como va a haber una pequeña liberación de aceite, no vamos a tocar o encontramos un yacimiento bajo saturado. Entonces durante la etapa de bajo saturado vamos a recuperar la misma cantidad de gas. Sin embargo, llegamos al punto de burbuja y vemos que hay una disminución en el gasto del gas. ¿Por qué? Porque el gas está quedando en la parte del yacimiento y está migrando hacia la parte de arriba para que después
puede formar un casquete de gas o puede servir como un empuje adicional y recuperar más aceite. Entonces, también la otra explicación es porque no tiene la saturación crítica. Esa saturación crítica es la necesaria para que el hidrocarburo o un fluido se desplace. Entonces, al no tener esa saturación, el porcentaje, bueno, o el gasto del gas no aumenta. Sin embargo, vemos que llega a un punto bajo y después aumenta gradualmente. Bueno, ¿por qué? Porque aquí ya llegamos al punto de burbuja. Y nuevamente llegamos a donde se espera que pues el gasto del gas se mantenga constante, pero de ahí la realidad es que he visto en los pocos eventos que he visto que es variable. Y bueno, esto está muy idealizado, es muy de libro. Ya veremos pozos en la realidad que tienen el comportamiento muy similar y también hay pozos que tienen una producción errática, muy distinta, aleatoria, pero son varios fenómenos dentro tanto del yacimiento, del sistema artificial de producción o de los equipos en superficie. Y bueno, continuando, vamos a leer la primera definición. Y la primera definición nos dice, volumen original. Es la cantidad que se estima existente inicialmente en un yacimiento. Este volumen se encuentra en equilibrio a la temperatura y presión prevaleciente del yacimiento y suele referirse a condiciones de superficie. Y bueno, esto tiene que ver mucho en el tema de reservas. Por ahí el volumen original hay distintos métodos, que es el método volumétrico, que es el que vamos a ver en esta ocasión. También existe el métodos estadísticos, también existen métodos determinísticos. Por ahí en los métodos estadísticos es muy común escuchar el método de Monte Carlo, que es un método de probabilidad que se utiliza en muchas partes de la ingeniería. Y bueno, también se puede hacer por balance de materia, calcular este volumen original. Y bueno, básicamente el volumen original es la cantidad de aceite que existe dentro de un yacimiento total. Y bueno, esto es antes de que se le haga el primer pozo o la primera, los primeros pozos exploratorios o desarrollo, se estima este volumen original. Eh, Cada año, pues cuando se va la reserva se va calculando de acuerdo a los pozos, estos valores van a ir cambiando, el volumen original va a ir cambiando porque nos va a ir dando más certeza de ciertas áreas, de que puede que vayamos abriendo más áreas donde haya más reservas de hidrocarburos o podemos ir condenando también áreas donde no haya hidrocarburos. En aquellos lugares, por ejemplo, por ahí escuché en algunos lados donde han tenido pozos que han sido secos o porque pues, son pozos delimitadores, ahí pues los volúmenes han reducido porque luego hay compañías que tienen unas reservas que están sobreestimadas y al momento de perforar, ahora sí que el único método que nos dice la presencia de hidrocarburos son la perforación de un pozo exploratorio. Y bueno, este volumen original es importante y es lo que vamos a estimar en esta clase. Tenemos el NP también, lo que habíamos platicado, que es la producción acumulada de aceite. Tenemos el GP, que también es el volumen de producción de gas acumulado. Y tenemos el WP, que es el volumen acumulado producido de agua en barriles y la producción acumulada de gas. Y bueno, el gasto, también mencionando el gasto del gas, que se puede ser en miles de pies cúbicos, en miles o en millones de pies. Si se dan cuenta, estos ya son volúmenes, ya no son gastos. ¿Por qué? Porque ya es la sumatoria con respecto al tiempo. Por eso se acostumbra a poner siempre en barriles, en miles de pies cúbicos y en barriles. Y otra cuestión también, siempre en el argot petrolero, siempre se acostumbra a poner NP con mayúscula y la P minúscula, igual a GP mayúscula y la P minúscula, la W con mayúscula y la P en minúscula. Por ahí sí son un poquito conceptos que tal vez suenen muy banales o muy bobos. Sin embargo, a veces al momento que tú haces una gráfica y se la presentas a un jefe, pues ese jefe a veces ve esos pequeños detallitos
y esos son los que hablan como el trabajo de uno. Entonces ahí la recomendación es que siempre respetemos la nomenclatura. El día que nosotros queramos escribir un libro y si queremos cambiarlo, o hay evidencias o podemos hacer alguna investigación que nosotros podamos modificar ciertos conceptos, tal vez ahí sí podríamos hacer nuestra propia nomenclatura. Sin embargo, pues hay que respetar lo que está establecido. Y bueno, también tenemos otro tema importante que es el factor de recuperación. El factor de recuperación, esto por ahí vimos una reserva. Hay reservas, recordando las investigaciones que hicieron ustedes. Hay la reserva 1P, la reserva 2P y la reserva 3P. La reserva 1P incluye los pozos que son probados produciendo, las desarrollados no produciendo y los no desarrollados no produciendo. Estas reservas son ciertas áreas donde se estima recuperar una cantidad de hidrocarburos y bueno, esto sería la 1P. Siempre en las reservas se acostumbra a poner un pozo y en un espaciamiento de 200 metros alrededor, porque recordemos que se estima que un radio de drene es como de 200 metros aproximadamente, y todo lo que esté en ese radio se estima como reserva 1P. Aquello que está más alejado de ese radio de 200 metros hasta de dos espaciamientos, decimos que ya es una reserva 2P, y lo que sale de esas áreas donde no tenemos ningún pozo de desarrollo, pero de acuerdo a los estudios, a la sísmica y a los análisis que realiza el equipo de geociencias, se puede estimar reservas 3P. Sin embargo, si vemos en las reservas 1P es donde hay mayor certeza que hay hidrocarburos. En las 2P, que son las reservas, por así decirlo, bueno, no decirlo de esta manera, es donde va a ir reduciendo la probabilidad de éxito de perforar un pozo. Y en las reservas 3P, donde ya es los porcentajes son bajos. Entonces, por ejemplo, sabemos que tenemos las reservas 1P. Esas 1P, si tú les sumas las reservas probables, tenemos las 2P. Y si nosotros tenemos las reservas 2P más las posibles, tenemos las reservas 3P. Por ello, eso fue un tema que, si hay algunas dudas, lo veremos en clase más adecuadamente. Sin embargo, lo que hoy quiero llegar a rescatar es de que de esa reserva, de acuerdo a los distintos mecanismos de empuje, nosotros no podemos recuperar el 100% de las reservas de todos los yacimientos. Lo ideal sería que recuperáramos el 100%, pero es físicamente imposible, al menos con la tecnología que tenemos en estos momentos. Y entonces, si nosotros vemos esto ligado con el tipo de empujes, vemos que hay empujes que ayudan un poquito más a recuperar más las reservas. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues esta reserva, digamos la reserva del 100%, podemos nosotros recuperar una pequeña fracción. Por ahí en pozos con empujes de acuíferos con energía activos, podemos recuperar desde un 30 hasta un 40% de la reserva de hidrocarburos. Sin embargo, en otros, como el caso de Chicontepec, que solamente tenemos empujes de gas en solución, se estima que recuperamos de un 7 a un 10% de la reserva. Y bueno, pues ese factor de recuperación no es más que nada que ese porcentaje de que les estoy hablando. Y bueno, aquí el factor de recuperación es la relación entre producción acumulada final de aceite. O sea, tú tienes un pozo, lo echas a producir y hasta que el pozo se agote, la producción ya no aporte nada, pues vamos a tener esa NP final. Esa es esa NP final, que aquí lo tenemos NP y el volumen original del aceite o gas en el yacimiento.
Cabe recalcar que aquí la producción acumulada final esperada de aceite pues es de acuerdo al número de pozos que nosotros tengamos en función para recuperar esa reserva. Y bueno, esto se limita al factor recuperación, que es un porcentaje. El porcentaje que vamos a recuperar de la reserva. Como lo repito, pues aquí en Chicontepec nosotros andamos entre un 7 y optimista un 10% de la reserva, bueno, del factor de recuperación de la reserva. Y bueno, también tenemos el GP, que es el volumen de gas acumulado, como lo habíamos mencionado, sobre el volumen de gas original. Y bueno, esto aplicaría más para un yacimiento de gas y esta para un yacimiento de aceite. Y bueno, ya tomando en cuenta este factor de recuperación, la última definición que vamos a ver es el cálculo, es el cálculo volumétrico. Y bueno, el cálculo volumétrico ya lo hicimos en clase y no es otra cosa más que el volumen de hidrocarburos a condiciones estándar, que sería el volumen total de la reserva multiplicado por el volumen total del el cuerpo. Por ejemplo, nosotros calculamos por ahí el cuerpo de un rectángulo que era una roca rectangular. Fue un ejemplo muy ideal donde multiplicábamos la porosidad y le multiplicábamos 1 menos la saturación de agua para encontrar la saturación de aceite. Entonces, el cálculo volumétrico se limita a esto: el volumen total, en este caso de la roca, por la porosidad, por 1 menos la saturación de agua y dividido entre el BO para convertirlo a condiciones estándar. Y bueno, este es el cálculo volumétrico y es la fórmula que vamos a utilizar en las siguientes métodos que vamos a ver. Y bueno, antes de continuar, también quiero que recordemos unos conceptos que por ahí hemos visto o hemos incluso utilizado, y hablamos de la interpolación. Y bueno, la interpolación es la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos. En ingeniería y en algunas ciencias es frecuente disponer de un cierto número de puntos obtenidos por muestreo o a partir de un experimento, y pretende construir una función que los ajuste. Y bueno, aquí vemos un ejemplo donde vemos en la primera parte, esto es una regresión de mínimos cuadrados, es decir, que se ajusta una línea recta. Tenemos también la interpolación, que es el cálculo de los puntos que están en medio de otros puntos. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de estos puntos, entonces podemos estimar que el siguiente punto está en medio de estos dos. Eso es una interpolación. Es decir, que vamos a calcular o estimar valores de los cuales están muy cercanos de los valores que ya conocemos. Y bueno, aquí esta es una interpolación lineal y una interpolación curvilínea. En este caso, al hacer una interpolación lineal, se ajusta a una línea recta. Y bueno, aquí se ajusta a una línea curva. ¿Cómo nosotros se saca una línea recta? Pues es muy sencillo, simplemente se calcula a una función lineal, es decir, aquellas donde el exponente x está elevada a la potencia 1. Un ejemplo de una función lineal: tenemos fx, que recordamos que es función, es igual a x más 1. Esa sería una función lineal. Y tenemos una función curvilínea, que sería a partir de un polinomio donde está ya exponentes a la potencia 2. Y bueno, ¿por qué hablamos de este método? Porque vamos a hacer hincapié en las siguientes láminas. Y bueno, las premisas para la aplicación de la interpolación pues se basa de dos principios: de que el principio de que dos datos tienden a ser más similares cuando se encuentran más próximos, y en la naturaleza las propiedades tienden a ser más similares en sentido ortogonal del depósito. Es decir, por ejemplo, si nosotros
tenemos en una gráfica dos puntos, digamos, una temperatura que va, por ejemplo, tenemos que si nosotros tenemos una barra de hierro y la ponemos directamente en el calor, lo que está en contacto más cercano con la flama va a tener una temperatura de 200 metros, de 200 grados centígrados, perdón. La barra, tenemos la barra, es un ejemplo muy burdo. Tenemos la barra en el fuego y en el extremo que tiene contacto la temperatura va a ser de 200 grados centígrados. Y en donde yo la estoy sosteniendo va a tener una temperatura más baja, como de 150. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué temperatura tendría en el centro de la barra? Pues sería el promedio de las dos, que sería 150 más 200 entre 2, y de esa manera nosotros estaríamos aplicando el promedio, pero en teoría es la interpolación. Hay unas ecuaciones un poquito más complejas que las invito a que ustedes las vean en los libros de métodos numéricos. Me hubiera gustado hacerles una demostración, pero pues por cuestiones de tiempo lo estamos mostrando solamente el concepto cualitativo. El concepto cuantitativo lo dejamos ahí para que ustedes lo investiguen. Lo pueden checar en libros de métodos numéricos. Por mencionar, el Chapra es un libro súper básico para métodos numéricos para ingeniería. Y bueno, esta interpolación, pues vamos a calcular puntos que estén de acuerdo a los valores que tengamos cercanos. Y bueno, este otro concepto que tenemos que ver es el área bajo la curva. Si nosotros recordamos nuestras clases de cálculo integral, recordemos que una integral definida nos puede calcular un área bajo la curva. Y aquí está representado en esta imagen que vemos de color verde. La estoy pintando de color, la estoy subrayando. Ahora, una integral definida es aquella que sí está determinada por los intervalos, que en este caso sería a y b, y de acuerdo a su integral de la función, sabemos y conocemos el área que hay bajo esta curva. Ese es un concepto de matemáticas. Ahora, en la vida cotidiana, muchas veces no podemos conocer las funciones o las áreas bajo las curvas de determinada manera, entonces recurrimos a los métodos numéricos, que son aproximaciones a las integrales en este caso. Y bueno, hay varios métodos, está el método del trapecio, el método de Simpson, etcétera. Hay muchos métodos en el área de métodos numéricos. Sin embargo, en el que vamos a hacer énfasis para esta clase va a ser el método del trapecio. Entonces, el método de trapecio consta de esta ecuación que es muy sencilla, que estoy poniendo en la parte de abajo. Y me dice y, que vemos esta y que está marcada aquí, va a ser igual a b, de a b, función de x, va a ser aproximadamente igual a una función 1 definida, que es una función lineal, y bueno, también en los intervalos. Si nosotros calculamos el área bajo la curva, estaríamos calculando esta área de acuerdo a esta función. Y esta función es más que otra cosa más que el cálculo de un área como la conocemos, que sería pues el área por la altura entre 2 porque es un trapecio. Y bueno, vemos la ecuación que está mostrada aquí. Ahora los términos son importantes porque los vamos a utilizar en los métodos que vamos a estar calculando. Y me dice y, que para este caso es el área bajo la curva, va a ser igual a b menos a. b menos a. Y en este caso b va a ser el extremo en el intervalo que estamos integrando, y a va a ser el otro punto, ¿verdad? Que nosotros estamos integrando de a b. Entonces b menos a va a ser igual a fa, que sería el valor de y1 que está aquí, más fb, que sería y2, que es en el punto que está aquí de y. Ahora, estos f's, recordemos que son los valores que están en y. Si se acuerdan, f de x es la función o el de las ordenadas. Ahora, si nosotros trasladamos para el caso de cálculos volumétricos que vamos a estar haciendo,
pues se transforma en esta siguiente ecuación. Aquí ya está un poco más sencilla, definida, y dice el área es igual a x2 menos x1, que recuerden que para encontrar pues necesitamos de unas coordenadas. En este caso en A y FA sería x1, los puntos para graficar ese punto, y y1, y acá sería x2, y sería y2. Ahora, esta es una manera más sencilla de escribir esa ecuación, y sería x2, que sería el valor de x1, perdón, de x2 que estamos aquí, y sería menos x1, que sería el valor de aquí, y va a ser el promedio de la suma de las y's, que sería y2, el valor de y2 de aquí, más y1 entre 2. Estas fórmulas, lo repito, son métodos numéricos. Si alguien tiene la intención de saber más, busquen el método del trapecio. El libro que yo estoy utilizando es el Chapra, pero lo pueden encontrar en otros más. Yo como quiera les haré llegar el libro en versión digital. Entonces, espero que hayan entendido tal vez suena un poco confuso, pero vamos a ver su aplicación. Y bueno, en este caso los métodos para determinar el volumen de hidrocarburos o el volumen original, existen tres métodos. Está el método de isopacas, el método de las cimas y bases y el método de isohidrocarburos. Estos tres métodos vamos a ver cómo los desarrollamos, y también van a ir los cálculos en una hoja de Excel que les voy a proporcionar. Y bueno, el método de isopacas, vamos a leerlo detenidamente. Este método es para determinar el volumen de roca del yacimiento, o sea que vamos a calcular el total. El método de isopacas tiene como base la configuración de un mapa con curvas. Veamos bien esta parte, con curvas. Ahorita las vamos a ver. De igual espesor de formación, para cuya preparación se tiene que disponer de un plano con localizaciones de todos los pozos que constituyen el campo en estudio. Entonces, vamos a tener un mapa. En este mapa vamos a tener isopacas. Una isopaca, pues podríamos verlo como unos ciertos arreglos de áreas, y estas áreas van a tener un volumen que se va a calcular, ¿verdad? Y van a tener un espesor definido. Todas estas pequeñas capas, o la suma de estas capas, ¿verdad? Porque van a haber varias capas encima como de cada una, y vamos a encontrar junto con el área y el espesor, vamos a calcular el volumen de cada isopaca. ¿Por qué? Porque van a haber muchas isopacas. Va a estar una base, va a estar una encima, y así y sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la parte más alta de nuestro yacimiento. Ahora, aquí tenemos nosotros un mapa. Vamos a poner todos los pozos que están perforados, y vamos a calcular y estimar ciertos valores que tienen, que serían el espesor, que serían la porosidad, la permeabilidad, etcétera. Es algo que ya hemos hecho anteriormente en clases. Y bueno, el procedimiento. En un plano se colocan las localizaciones de los pozos, se colocan los espesores. El 2. Se realiza una interpolación o extrapolación. Recordemos que la interpolación es calcular valores de acuerdo a los datos que tenemos, y pues hay ciertos datos que son muy similares y podemos calcular valores promedios. Y bueno, esa es la parte de la interpolación, por eso la mencionábamos antes. Extrapolación de datos para tener curvas con valores cerrados. La 3. Las áreas encerradas por diferentes curvas se miden con un planímetro o usando fórmulas de integración numérica. 4. Se colocan los datos en una tabla. 5. Se realiza una gráfica con las ordenadas de espesores y las abscisas, el área. Y 6. Se determina el área bajo la curva para obtener el volumen de roca. Y bueno, quiero que veamos
porque esta parte es muy importante. Aquí es donde van a salir muchas preguntas y espero que la explicación siguiente junto con el material que les sirva y que les mande les sirva para que ustedes puedan hacer su tarea desde casa. Y bueno, pasamos a la siguiente imagen. Bueno, una isopaca, ¿verdad? Como bien lo mencionaba, son el primer paso, ¿verdad? Tenemos un plano del yacimiento y nosotros estamos marcando las diferentes localizaciones. Aquí vemos un pozo donde dice 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente ponen todos los pozos. Ahora, de acuerdo a esto, hay ciertos valores que son muy similares y estos valores similares nos ayudan a hacer una interpolación. Nos ayudan a hacer una interpolación y tenemos estas áreas cerradas. Por ejemplo, miren, aquí estoy marcando un área con el cursor. Tenemos otra área, ¿verdad? Aquí marcada de color verde. Esta es otra área. Aquí vemos otra área y así sucesivamente. Vamos a tener estas figuras contorneadas y esto es lo que vamos a llamar una isopaca. Recordemos que esta isopaca va a tener un espesor promedio y cada una va a tener un espesor. Al final nosotros vamos a obtener, como bien diríamos, como una pirámide, si lo queremos ver de esa manera. Vamos a ver que va a haber una isopaca más grande con área más grande en el fondo. Vamos a tener una isopaca arriba y así sucesivamente de acuerdo a la estructura del yacimiento. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un mapa, ¿verdad? Bueno, de unas isopacas y vemos que por ejemplo los colores rojos y azules pues van cambiando de acuerdo a su profundidad y veamos que aquí pues la interpretación sería que las partes azules, ¿verdad? Aquí vemos que viene una escala y vamos teniendo distintos valores. Vemos las áreas cerradas, bueno, pues cada área cerrada sería una isopaca. Este es un ejemplo de Chicontepec. Y bueno, espero que esta imagen les haya ayudado porque es la que vamos a ver. Y bueno, viendo la imagen anterior, vimos un mapa redondeado, ¿verdad? Con varias curvas. Y de acuerdo a esas curvas se está utilizando para tomar estos datos. Este es un ejemplo que viene en el libro de mecánica de materiales que estamos utilizando para la clase. Y bueno, enmarcan 8 pozos. Y bueno, aquí nos están diciendo que cada isopaca, bueno, este es el espesor que tiene por pozo. Por ejemplo, el pozo 1 tiene un espesor de 18, el 2 de 25, el 3 de 20, el 4 de 20, etcétera. Y bueno, aquí vamos haciendo la suma de los espesores. Por ejemplo, aquí pues es 0 porque es el inicio, más 25 que es de esta parte, y así sucesivamente. Pero lo que importa en este caso es el espesor de la isopaca. Por lo regular ya es un trabajo que ya se hace con software e incluso es un material o es un entregable que realiza en el área de geociencias y que junto con la sísmica y su interpretación ya pasan las isopacas y ya el trabajo del ingeniero petrolero pues ya es determinar este tipo de volumen original. Y bueno, entonces estos valores de isopacas aquí vienen, ¿verdad? Viene una isopaca al inicio que es 0, de 10, 15, 20, 25 hasta llegar hasta 45. Ese es el valor que va a tener cada isopaca. Entonces estamos hablando que para el ejemplo que vamos a solucionar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isopacas. La última no es una isopaca porque sería la altura de la isopaca anterior. Y bueno, aquí vamos sumando y nos da un promedio de 175 metros, que es muy aproximado al espesor de cada pozo. Ahora, nosotros antes se solía utilizar un planímetro para calcular el área de la figura y se hacía todo a escala. Sin embargo, ahorita con las herramientas que son más modernas,
ya te pueden dar los datos más o menos, ahora sí que más exactos, ¿no? Y bueno, entonces aquí por eso venía área del plano, porque era el área medida de la figura a escala. Sin embargo, nosotros ya estamos utilizando el área equivalente que representa en la figura. Y para nuestro caso sería que cada isopaca tiene las siguientes medidas. Por ejemplo, la isopaca 1 tiene de área, tiene 51.85 10 a la 6, que estamos hablando de, pues, que es más o menos, pues, de miles de kilómetros. 51.85, abajo viene el área de 42.53 y así sucesivamente. Muchos me dirán, oye, ¿por qué no lo utilizamos en kilómetros? Bueno, es importante porque lo estamos utilizando en metros cuadrados y esto nos va a ayudar a permitir hacer conversiones más adelante de volumen, porque nosotros estamos acostumbrados a las reservas a que se den en barriles, ya sean en millones de barriles o de barriles equivalentes, etcétera. Y bueno, por eso es que la utilizamos en metros cuadrados. Ahora pues aquí está el área del terreno, pero pues ya están en metros cuadrados. Es lo mismo, ¿no? Simplemente aquí se multiplicó por 10 a la 6. Y bueno, este sería mi ejemplo de isopacas. Repito, los pasos. Se tomó un mapa, en ese mapa se dibujaron los pozos, se realizaron interpolaciones y se secaron esas áreas cerradas. Y bueno, se midieron esas áreas cerradas y nos están dando estas dimensiones de áreas que vamos a estar utilizando para calcular el volumen original, que tiene como objetivo el método isopacas calcular el volumen de roca total. No estamos calculando la cantidad de fluido, simplemente es el volumen total del yacimiento. Y bueno, nosotros hacemos un mapa de la isopaca. Y bien dice el método que el espesor de la isopaca se pone en el eje de las ordenadas, o como bien luego lo llaman, el eje de las y en el eje de las X ponemos las áreas. Aquí están por 10 a la 6 metros cuadrados. Y bueno, aquí viene ya el método ya solucionado y vamos a verlo claramente. Por ejemplo, esto ya quedaría relegado, ¿no? Esta parte que vemos que serían pozo, espesor acumulado, serían los valores que pues son los datos de entrada que se utilizan para hacer este mapa. Sin embargo, ya nosotros nos centraremos, estos datos son los que me refiero, que ya no estaríamos ocupando. Simplemente estos son los datos de los pozos que se dibujaron y estaríamos utilizando a partir del espesor de la isopaca. Como repito, estos valores ya lo hacen actualmente con software y es un material que muchas veces el equipo de geociencias nos los proporciona. Y bueno, entonces tenemos los espesores, tenemos, aquí vienen el área del plano. Esto ya no es relevante porque ya lo estamos haciendo directamente con los valores del terreno ya exactos. Y bueno, el área del terreno es lo mismo, 51 por 10 a la 6, y aquí ya está convertido a metros cuadrados. Y ahora vamos a calcular el volumen de roca. Si nosotros vimos la imagen anterior, pues lo que vamos a hacer es calcular el área bajo la curva. Y para calcular el área bajo la curva necesito de 2 puntos. Y vamos a hacer el ejemplo como viene. Y me dice, el área, ¿verdad? Que habíamos visto con el método, este es el método del trapecio, lo calcularíamos para la primera isopaca, el volumen sería así. X2, donde X recordemos que son las áreas, sería X2 que serían estas 42.530.000 metros cuadrados, que sería este de X2 menos X1,
que sería el de aquí, 51.850.000, que es el valor que estamos poniendo aquí abajo, por, en este caso, el valor de la primera, el espesor de la primera isopaca es 0, porque es la base, más Y2, que sería 10, ¿verdad? Aquí son los valores que vemos aquí, son los espesores sobre 2. Y eso me da un valor de 46.600. Esto, pues, es el volumen de roca total. 46.600.000 metros cúbicos de roca. Sin embargo, vamos a calcular el volumen de los fluidos, y para eso lo multiplico yo por el 10%, que para este ejemplo, pues aquí vienen las porosidades por isopacas. Y bueno, para el primer caso sería el 10% de porosidad. Ya nosotros ya conocemos esa fórmula, que sería el volumen de hidrocarburo sería igual al volumen total por la porosidad, están muy feos mis números, por 1 menos la saturación de agua. O sea, que el volumen de hidrocarburo va a ser el volumen de roca por la porosidad por 1 menos la saturación del agua, y nos da que el volumen de hidrocarburos para esta primera isopaca es de 4.100.800 metros cúbicos. Y como sabemos, nosotros tenemos una conversión que nos dice que un barril equivale a 6.29. Quise decir que un metro cúbico tiene 6.29 barriles. Ahora, si nosotros tenemos este volumen en metros cúbicos, lo multiplicamos por la equivalencia de un barril y nos da 25.791.195 barriles. Y bueno, este mismo método se va a hacer para todas las isopacas, y al final hacemos la sumatoria. Y bueno, vemos que el volumen total de la roca fue de 971.975.000 metros cúbicos. Y en metros cúbicos de hidrocarburos serían 118.128.128.275 metros cúbicos, y convertidos a volumen en barriles serían 742.945.126 barriles. De esta manera nosotros ya calculamos el volumen original de ese yacimiento. Sin embargo, vamos a ver, de acuerdo al factor de recuperación, cuánto podemos recuperar a superficie. Y bueno, aquí tenemos que el volumen original ya son 743 millones de barriles, y esto es a condiciones de yacimiento. Para este caso, este ejemplo, estamos estimando que el factor de recuperación es de un 12%. Recordemos que este factor de recuperación depende mucho de los mecanismos de empuje. Y bueno, si nosotros multiplicamos 743 por 0.12, que sería el 12%, obtendríamos una reserva recuperable de 89.15 millones de barriles. Y bueno, esta sería la reserva, que equivaldría a las reservas 3P para este ejemplo. Y si nosotros lo dividimos entre el BO, que recuerden que el BO no es otra cosa más que convertirlo a condiciones estándar, que serían condiciones de superficie, tendríamos que el volumen a recuperar de esa reserva serían 77.52 millones
de barriles. Se ve el ejemplo, es muy sencillo, ya es algo que hemos trabajado. Sin embargo, les envío la hoja de Excel para que lo vayan haciendo con calma. Entonces, este tema, este volumen, método isopacas, es sencillo. Vamos a ver que los otros son muy similares. Ahora, el método de cimas y bases esencialmente es prácticamente lo mismo y lo vamos a ver de la siguiente manera. Este método tiene como base la configuración de mapas de curvas, igual que el anterior, de profundidad tanto de la cima como la base. Recordamos que la cima es la parte superior y la base es la parte inferior de una formación. Aquí nosotros podemos ver de esta manera la diferencia entre la cima y la base es el espesor de la formación. Y bueno, para cuya preparación es necesario disponer de planos con localizaciones de todos los pozos que constituyen el campo de estudio. Por medio de registros geofísicos se pueden determinar las cimas y las bases. Eso es de acuerdo con también el equipo de geociencias. Pero también uno puede determinar la cima y la base viendo el rayos gamma y apoyándose del resto de los registros de la formación productora para cada uno de los pozos. Y bueno, si nosotros tenemos esta cima y base, pues se grafican y se pueden hacer áreas contorneadas que también se definirán como en el ejemplo anterior. Y bueno, el paso 1 dice, en un plano se colocan las localizaciones de los pozos, se anotan en cada uno de ellos la profundidad de la cima y la base de la formación correspondiente. El 2, se realiza interpolación o extrapolación de datos para tener curvas de valores cerrados. Y 3, las áreas encerradas por las diferentes curvas se miden con un planímetro, eso se hacían anteriormente, o usando fórmulas de integración numérica, como lo hicimos hace un momento, y se colocan los datos en una tabla. Se realiza una gráfica con la cima y la base en las ordenadas y las axisas, el área del terreno. Y 6. Se determina el área bajo la curva para obtener el volumen de roca. En este ejemplo, también nosotros vamos a obtener el volumen de roca original. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de las cimas y las bases. Recordemos que esta sería mi caso cima y esta es mi base. Y vamos a ver que los pozos están graficados y estas cimas pues los sacamos de los registros, como ya lo explicamos hace un momento. Y tendríamos un mapa muy similar al como vemos aquí. Y bueno, se acostumbra a reportar de esta manera. Estos cálculos también nos ayudan mucho para la estimación de reservas, como lo estamos haciendo. Y pues es mi volumen, así que mi volumen original, el objetivo es calcular el volumen de roca total, como en el ejemplo anterior. Sin embargo, este método de cima y bases es un poquito más utilizado porque nos ayuda también a ver el área donde los pozos han sido terminados, en cuáles han sido tenido éxito y se pueden delimitar áreas y crear áreas con distintas presiones o distintas características que nos pueden ayudar a saber o dar más información de nuestro yacimiento. Y bueno, aquí vemos el plano de cimas y el plano de bases. Y bueno, aquí vemos las diferentes curvas cerradas que, como bien lo mencionamos hacia el inicio, se obtuvieron por interpolación. Esa interpolación pues es a obtener valores parecidos de acuerdo a los datos que están a su alrededor y se empezaron a delimitar por curvas en aquellas donde tenían esas características. Y bueno, aquí ven enumerados los pozos, las profundidades de las cimas, de las bases y los distintos espesores. Y para el ejemplo que estamos viendo, nos están mostrando que va a haber un contacto de agua en 2540. Y bueno, vemos, igual vienen mostradas las áreas de los planos, ¿verdad? Las áreas de los planos. Sin embargo, nosotros nos centraremos en las cimas, en las áreas reales.
Y bueno, en la parte superior vienen las cimas y en la parte inferior vienen las bases y vienen sus áreas en metros cuadrados. Y bueno, aquí si nosotros hacemos la gráfica de las cimas y de las bases, obtendríamos lo siguiente. Vemos, por ejemplo, que la cima de la primera área contorneada estaría en 2500 y la base sería en 2550. Para el caso de la segunda quedaría aproximadamente en 2510 y quedaría en 2560. Y bueno, el contacto de agua-aceite, que sería en esta donde está punteada, y pues más o menos para realizar este cálculo más sencillo y no hacerlo más complejo, estaríamos diciendo que el contacto de agua-aceite estaría a la mitad de la cima y de la base, para el ejemplo que estamos haciendo. Y bueno, teniendo los datos, vamos a partir de los datos reales. Y bueno, en este caso dice el área vamos a calcular el área de la curva de la cima real y vamos a hacerlo también para las demás. Y vemos que dice 0.2 por 10 a la 6 y lo vemos en la parte de abajo. Si se dan cuenta, empezamos de la siguiente manera. La cima de abajo tiene 1.5, que es 1.5 que está aquí, y x1 sería 0.2. Aquí está. Y tendríamos también la profundidad y estaríamos hablando de 2500 y 2510 divididos entre 2. Y bueno, nos da un valor para esa área de 3382. Este sería el área bajo la curva y correspondería al volumen total de roca. Si nosotros hacemos ese cálculo, vean, nos da 3373, 7575 y todo esto multiplicado por 10 a la 6 y nos daría un total de, si nosotros sumamos el área bajo la curva de cada cima, nos daría 14.729, el área total de cima. Y bueno, para el caso de la base se hace lo mismo. El primer valor nos da de 2300, el segundo de 3848 y el tercero de 8369. Y si lo sumamos nos da 14516. Ahora, nosotros vamos a calcular el área que está impregnada de hidrocarburos. Para eso necesito yo restar ambas áreas y es lo que yo realizo aquí, que sería el volumen de roca es igual a 14.729, que sería el área de la cima, menos 14.516, ahora sí que nos daría 214, aquí lo correcto sería 214 por 10 a la 6 metros cúbicos. Es la resta de la cima menos la base para calcular el volumen de roca. Recapitulo, calculamos el área de cada cima, la sumamos, calculamos el área de cada base y la sumamos, y una vez que tenemos las dos, la restamos y ese volumen es el volumen de roca. Aquí pues hay un error, no es metro cúbico, sería 214.000 por 10 a la 6 metros cúbicos. Y bueno, el área, repasamos al siguiente ejemplo. Y bueno, dice, área de la cima menos el área de la base nos dio 214 millones. Ahora, dice, el área arriba del contacto de agua-aceite, porque la parte de arriba va a tener aceite y la parte de abajo va a tener agua.
Para hacer el problema más sencillo, dijimos que iba a estar a la mitad, entonces tendríamos que dividir el área de la cima y de la base entre 2 y el resultado nos da 106.75 por 10 a la 6. Y bueno, el volumen de roca aquí lo tenemos, simplemente está pues ya representado en metro cúbico y nos dice, el volumen total de roca es 106.750.000 metros cúbicos. Sin embargo, nosotros tenemos una porosidad media en ese yacimiento que podríamos estar diciendo que es del 25% y tenemos que la saturación de agua de ese punto es de 56% y como ya saben ustedes, para calcular el volumen de hidrocarburos sería el volumen total por la porosidad por 1 menos la saturación de agua y nos darían 11.742.500 metros cúbicos y multiplicados por 6.29, que un metro cúbico tiene 6.29 barriles, nos da 73.742.900 barriles. Y bueno, son, aquí lo representamos de manera más sencilla, ya son millones de barriles y serían 73 millones de barriles. Y si estimamos un factor de recuperación del 20%, nos daría 14.75. Y pues dividido entre el BO para pasarlo a condiciones de superficie, nos daría que la reserva a recuperar o el volumen a recuperar de ese yacimiento sería del 12.3 millones de barriles. Ese sería el ejemplo para las cimas y las bases. Y el último ejemplo, yo creo que es el más sencillo de todos, porque el método de isohidrocarburos prácticamente ya hace la función de multiplicar la porosidad y la multiplicar 1 menos la saturación de agua. Entonces, para empezar este método, nosotros vamos a calcular algo que llamamos índice de hidrocarburo. Y bueno, vamos a dar lectura al método. Este método isohidrocarburos o isoíndice de hidrocarburos tiene gran similitud con el de la isopaca, pero proporciona resultados más aproximados. ¿Por qué tiene valores o sí, valores más exactos? Porque si nosotros vemos un mapa, ya los softwares actualmente pueden calcular una porosidad y una permeabilidad por medio de valores de una malla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que son valores más exactos. Y bueno, el índice de hidrocarburo de un pozo es el producto del espesor de la formación por su porosidad y la saturación de hidrocarburos, que es lo que estamos poniendo en este punto. Y bueno, los siguientes pasos son los mismos. El 1, el plano se coloca en los pozos y se anota el valor de índice de hidrocarburos, o luego lo llaman de isohidrocarburos, que el índice, pues vemos aquí está la fórmula. Sean muy atentos porque esta fórmula la vamos a estar programando en el método. 2. Se realiza interpolación o extrapolación de datos para tener curvas con valores cerrados. 3. Se encierran las áreas y se calculan por un planímetro o métodos de integración numérica. Y pues todo se acostumbra a poner en una tabla. También se realiza una gráfica. Y pues van a quedar el índice de hidrocarburos en las ordenadas y en las abscisas las áreas. Y se determina el área bajo la curva y obtenemos el volumen de hidrocarburos directamente. En los anteriores era el volumen de roca. En este vamos a obtener el volumen de hidrocarburos. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de mapas de isohidrocarburos. Aquí vemos
unidades que son del orden de enteros, 1.7 que es la parte más amarilla. Si uno como yacimentero ve este mapa, pues cuáles son los lugares que más te importaría perforar, aquellos lugares donde tengas un índice de isohidrocarburos más alto en comparación de los otros. Entonces, si ustedes su propuesta les dijeran en dónde harían un pozo, pues sería buscar en aquellos donde hay más sombreados de color verde. ¿Por qué? Porque nos dice el índice la cantidad de hidrocarburos a recuperar y por los valores más altos nos dicen en aquellos lugares donde son más probables y se van a extraer mayores cantidades comerciales. Y bueno, aquí está el ejemplo que habíamos visto, también se sacan las áreas cerradas, los índices de hidrocarburos, y bueno, aquí viene el área, ¿no? Y bueno, índice de hidrocarburos de 0 a 13, el área del plano de 200 a 0, repito, estos datos se sacan de estos mapas, y esos mapas ya vienen hechos con softwares. Nosotros no vamos a calcular estos mapas. Tal vez hace 20 o 30 años se hacían porque no existían computadoras. Sin embargo, ahora los softwares son cada vez más especializados. Y bueno, vamos a calcular de igual forma el área del terreno y es el ejemplo que viene. Adelante. Aquí como vemos, también está la gráfica. En el eje de las ordenadas viene el índice de hidrocarburos y en la base, que sería el eje de las abscisas, el área del terreno. Y nosotros lo que vamos a calcular es el área de esta curva que está abajo. Y bueno, aquí tenemos los datos, índice de isohidrocarburos y el área del plano en metros cuadrados. Entonces, al calcular el área bajo la curva lo hacemos de la misma forma utilizando el método del trapecio y te dice x2, que para este caso sería 7.44, x1 que sería 8.01 por Y2, aquí está el índice en Y2 es 0, y digo en Y1 y en Y2 el valor de es de 2. Y pues se realiza la operación, aquí 0 menos 2 entre 2, y nos da un área de 57 por 10 a la 6 metros cuadrados. Y bueno, aquí con el área bajo la curva nosotros estaríamos calculando un volumen de hidrocarburos, no metros cuadrados. Y para este caso nos dio 0.57. Y para cada una pues vamos a calcular y sumando nos dan los siguientes valores. Y bueno, una vez que nosotros calculamos el volumen de cada área, se suma y el resultado nos da 51 millones de metros cúbicos de aceite. Sin embargo, nosotros lo convertimos a barriles y serían 325.550.200 barriles a condiciones de yacimiento, claro. Y bueno, si nosotros contamos con el factor de recuperación y para este yacimiento está estimado del 7%, nosotros podríamos recuperar una reserva de 22.79 millones de barriles. Y esto pues convertido a condiciones de superficie sería dividirlo entre el BO, que para este caso el BO es de 1.3, sería dividir el volumen a condiciones de yacimiento entre el BO, nos daría 17.53 millones de barriles que podríamos extraer de ese yacimiento. Y eso equivaldría a una reserva 3P. Bueno, entonces para este caso, nuestro volumen original fue de 51.084.000 metros cúbicos de hidrocarburos. Bueno, de mi parte de esta clase y de este video sería todo. Sé que va a haber muchas dudas y todas sus dudas serán atendidas por
vía correo electrónico y les compartiré las láminas junto con la hoja de Excel que se utilizó para hacer este ejercicio. Muchas gracias. Sería todo de la materia de mecánica de yacimientos y estamos para servirles.